Hay momentos en los que el mundo familiar se derrumba en un instante, dejando tras de sí solo el miedo a lo desconocido. Olores extraños, sonidos espeluznantes y criaturas que no deberían existir fuera de los cuentos de hadas. Personas de todo el mundo se encuentran con algo que les cambia para siempre. Hoy escuchará 3 historias de testigos que se han enfrentado cara a cara con el inexplicable horror que acecha en los oscuros rincones de nuestro mundo. Y empezaremos con la primera historia. Unas pequeñas vacaciones de ensueño que se convirtieron en una auténtica pesadilla al borde de las cataratas del Niágara. El invierno pasado, mi prometido y yo fuimos a una de esas vacaciones de ensueño cerca de la frontera canadiense para visitar las cataratas del Niágara. Nos alojamos en una pequeña cabaña de madera que pertenecía a un camping local y planeamos pasar el fin de semana esquiando, y sí, simplemente relajándonos en la naturaleza. Por desgracia, las cosas no salieron según lo previsto. Al principio todo fue genial. Llegamos pronto, nos registramos y nada parecía extraño. De hecho, mi prometido y yo lo estábamos pasando muy bien. Así fue hasta el anochecer. Estábamos fuera planeando una cena a la parrilla y averiguando la mejor manera de encender un fuego. Ni él ni yo somos expertos en acampadas. Y fue entonces cuando empezamos a notar que algo no iba bien. Lo primero que nos llamó la atención fue el olor. Un hedor horrible, completamente antinatural, como pura putrefacción. Era repugnante. Peor que el olor de una mofeta. Peor que tropezar con un ratón muerto en el sótano. Tan repugnante que prácticamente me eché a llorar. La fuente parecía estar bastante lejos en ese momento, pero el penacho, en sí, seguía siendo muy nauseabundo. Inmediatamente quise volver a la cabaña. Soy bastante precavida, y francamente, no me interesaba averiguar la causa de aquel hedor. Mi prometido, que es mucho más valiente y curioso que yo, decidió ver qué pasaba. Insistió en que tal vez había un animal herido en alguna parte, y si no, todavía podría ser algo interesante y digno de comprobación. Afortunadamente, pude convencerle de que se quedara hasta por la mañana antes de investigar nada. Después de que consiguiéramos encender un pequeño fuego y comernos un par de malvaviscos tostados, hablamos de que era hora de volver a la cabaña. Pero, literalmente, en cuanto apagamos el fuego, se oyó un extraño y artificial grito de auxilio. ¡Ayudadme! No sé cómo describir mejor ese sonido. Nunca olvidaré la sensación de terrible ansiedad que me invadió al oírlo. Sonaba antinatural, como si alguien o algo intentara imitar una voz humana. De repente me acordé de todas las películas de terror en las que los personajes corren al bosque ante la llamada de una víctima y quedan atrapados. Decidí firmemente que no iría a buscar a un hombre misteriosamente herido en un bosque oscuro. Pero mi prometido quería al menos asegurarse de lo que pasaba ahí fuera, y yo no podía dejarle ir solo. Al final, acordamos que solo nos alejaríamos lo suficiente para mantenernos a la vista de nuestra cabaña y de las luces generales del camping. De ninguna manera me adentraría en un bosque completamente oscuro y sin puntos de referencia. Él estuvo de acuerdo. Si de repente me sentía muy peligrosa y echaba a correr, él no discutiría y correría conmigo. Nos pusimos de acuerdo y caminamos hacia aquellos horribles gritos. Resultó que nos dirigíamos hacia la fuente del repugnante olor, que cada vez era más nauseabundo. Mi prometido me aseguró que probablemente alguien estaba malherido. Así es como olería una herida grave, una infección o algo parecido. Pero yo sabía en mi interior que no se trataba del habitual olor a carne podrida en la naturaleza. Tengo mucha experiencia acampando y cazando, y sé a qué puede oler la carroña, pero nunca había experimentado un hedor tan concentrado y ardiente. Cuanto más avanzábamos, más ganas tenía de volver corriendo. Instintivamente sabía que algo iba mal, pero a medida que avanzábamos, paso a paso nos acercábamos más,
y el sonido de «ayudadme» se hacía más claro, pero al mismo tiempo cada vez más distorsionado, como si alguien ya no fuera capaz de reproducir el habla con fluidez. Por un momento pensé que podría tratarse de una grabación, o peor aún, de algún tipo de trampa, pero en ese momento vimos una silueta en la penumbra. A unos 4 metros de nosotros, una figura se erguía sobre el fondo de los árboles, una figura que era demasiado grande para una persona normal. Me quedé petrificado al ver que aquella silueta medía claramente más de 2 metros. Me invadió un frío horror. No se trataba de un vagabundo salido del bosque. No podíamos ver los detalles, solo la silueta, pero medía por lo menos 2 metros y tenía cuernos o algo así en la parte superior de la cabeza. En cuanto me di cuenta, agarré a mi prometido por el brazo y le susurré que corriera, ahora mismo, sin dudarlo. No necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Ambos salimos corriendo, sin tomar la carretera hasta que nos encontramos en una zona más o menos iluminada, cerca de nuestra casa de campo. A partir de ese momento, decidimos que no tenía sentido quedarnos toda la semana. En lugar de eso, nos limitaríamos al resto del fin de semana y luego buscaríamos un hotel. Por la mañana fuimos a la oficina principal del camping para informar de que habíamos visto algo anormal durante la noche, algo que no parecía una bestia. El recepcionista nos escuchó con los ojos entornados, pero en cuanto mencionamos los cuernos y el color espeluznante, su rostro palideció visiblemente. Entonces nos ofreció en voz baja la devolución de parte del dinero que habíamos pagado. Fue muy extraño. Era como si se tratara de algún tipo de gesto para tapar lo ocurrido y no llamar la atención. Quizá un indicio de que no éramos los primeros en ver algo así. No sé. Eso, por supuesto, me hizo desconfiar aún más, pero acordamos al menos pasar la última noche, ya que de todos modos no teníamos que irnos inmediatamente. Para ser sincero, esa última noche no ocurrió nada sobrenatural. O ya estábamos tan asustados que nos pasamos la mitad del tiempo en la casa encerrados, aguzando el oído. Nos fuimos por la mañana temprano, sintiéndonos enormemente aliviados. Así que la moraleja de la historia es sencilla: nunca volveremos a ese camping. Si algo así ocurrió en las afueras de Niágara, tiemblo al imaginar lo que podría haber más adentro en el bosque. Nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando hueles un hedor repugnante y oyes una llamada de socorro que no suena natural. Seguro que nada bueno puede salir de ello. Ahora me doy cuenta más que nunca. Antes de pasar a la historia sobre mí, quiero ponerte un poco en antecedentes y darte un par de datos sobre mí. Tengo 33 años y soy programador informático de profesión. Me trasladé a Mississippi para ayudar a una empresa de TI de allí, pero en realidad soy originario de California. Estoy orgulloso de ser un buen cristiano y de amar al Señor con todo mi corazón. Él me ha bendecido con una esposa maravillosa y 3 hijos. Todos ellos son mi orgullo y mi alegría. Así que creo firmemente en trabajar duro, mantener las tradiciones, intentar ser bueno y hacer lo correcto en la vida. Así que un día decidí llevar a mis hijos al campo de tiro con mi hermano y sus 2 hijos. Los chicos tienen entre 9 y 14 años, así que puedes imaginarte el ruido y la energía que había a su alrededor. El día se presentaba estupendo, hasta cierto punto. Estoy convencido de que hay mal en el mundo, y lo que nos encontramos aquel día era algo sobrenatural. Parecía siniestro, infernal, y tanto que era como si mis oraciones no pudieran protegerme de él. Y eso, para mí, dice mucho. Permítanme contarles la historia. Estábamos caminando por el bosque. Yo tenía mi rifle en la mano. Los niños correteaban, y mi hermano y yo no parábamos de decirles que se callaran, que escucharan todos los sonidos, que no hicieran ruido innecesariamente y que se limitaran a observar la situación. Por supuesto, no obedecían enseguida.
Siempre estaban haciendo el tonto, y yo me limitaba a poner los ojos en blanco, esperando que aprendieran algo observándonos a los adultos. 2 de los chicos eran mayores. Mis botas crujían sobre la hojarasca y levantaba el rifle de vez en cuando, esperando detectar algún movimiento, por si había algún jabalí al que pudiera disparar. Todo siguió como de costumbre. De repente, uno de mis hijos se fijó en un ciervo que estaba lejos, en la espesura, un precioso venado de cola blanca, que parecía estar bailando en el claro. El ciervo galopó un poco entre los árboles, y lo seguimos, no para matarlo, no teníamos la etiqueta adecuada para ello, sino solo para ver a dónde iba. Pero pronto nos detuvimos bruscamente. Encontramos al ciervo que habíamos estado observando en el suelo, completamente muerto. Me disponía a enseñar a los niños cómo se estudian las huellas, pero vi que el ciervo yacía en unas condiciones terribles. Tenía el estómago desgarrado, se le habían caído las entrañas y todo estaba cubierto de sangre. La escena parecía sacada de una película de terror. Mi hijo pequeño gritó y se escondió detrás de mi pierna. Normalmente le habría dicho que no se asustara, pero en realidad yo también estaba gritando mentalmente de terror. Y entonces vimos lo que parecía ser un ciervo que había mutilado al venado. Era una criatura enorme, parecida a un lobo, tan grande como un oso. Para ser sincero, al principio lo confundí con un oso, hasta que se enderezó y resultó ser mucho más alto que yo. Y yo mido, para que conste, 1,65 metros. Pero esta cosa era el doble de grande, con músculos poderosos y abultados como los de un gorila, pero a mayor escala. Sus extremidades anteriores parecían brazos, y su constitución era como la de un gorila gigante, pero su cabeza era completamente diferente. Tenía la apariencia de la cara de un perro, y no puedo encontrar una descripción precisa que no sea chacal lobo o algo similar. El pelaje era negro, espeso, como si estuviera amontonado en mechones. Intentando desplazar ese recuerdo, aún recuerdo nítidamente su sonrisa feroz, bestial, nada parecida a la de una bestia corriente, pues ningún animal de 2 patas del bosque tiene ese aspecto. De su boca sobresalían 2 grandes colmillos. Al cabo de 1 minuto, eso me pareció a mí, la criatura se volvió hacia nosotros, dejándonos claro por su aspecto que era mejor que la dejáramos en paz. La expresión de su hocico era de enfado, de gran irritación. Mis hijos lloraban y mi hermano y yo estábamos tan asustados que no sabíamos cómo reaccionar. Intentamos retroceder sin hacer movimientos bruscos hasta que se perdió de vista. Entonces, nos dirigimos al coche lo más rápido posible, recogimos todos nuestros bártulos y salimos corriendo hacia casa, conmocionados y deprimidos. Los chicos no deberían haber visto algo así, ni siquiera se dieron cuenta de lo que habían visto. Y a mí me bombardeaban a preguntas. ¿Nos seguiría el monstruo hasta la casa? ¿Nos seguiría? Tuve que decirles a los chicos que esa criatura no iba a cazarnos, que difícilmente daría un paso así. Pero después de todo, mi hijo menor ha perdido el interés por lo que antes le apasionaba. O se pasa horas haciendo dibujos malhumorados o llorando. A decir verdad, encontrar terapia para ellos no ha sido fácil, y yo misma tengo ahora ansiedad y ataques de pánico, cosa que nunca había tenido en mi vida. Lo peor es que no sabemos a qué nos enfrentamos. A veces me pregunto si volveré a sentir una calma normal. Soy consciente de que los últimos años han sido difíciles en general, pero este incidente da más miedo que cualquier virus. Todavía tengo visiones de esa criatura frente a mí, su cara ensangrentada sobre el ciervo, y me estremezco entero. Nunca le conté a mi mujer los detalles de todo aquello, porque... ¿qué puedo decir? No sé lo que es, no tengo las palabras exactas. Mi mejor amigo vive a solo 5 minutos a pie de mí. Es fácil llegar a su casa, solo 2 calles y un giro a la izquierda. Pero, para ser sincero,
La segunda de esas calles está bastante cubierta de árboles y por la noche puede parecer un poco espeluznante. A pesar de ello, siempre he elegido esas carreteras secundarias, porque ir por la rotonda me llevaría mucho más tiempo. Y tengo 24 años, y a esa edad no hay excusa para evitar una carretera solo porque atraviesa el bosque y parece sombría. Así fue hasta anoche. Es difícil describir el encuentro con palabras sin arriesgarse a parecer un loco. Aunque los críptidos siempre me han parecido interesantes, pensaba que todas esas criaturas no eran más que cuentos divertidos, adecuados para contar alrededor de una hoguera. Además, vivo en Delaware, un lugar donde nunca pasa nada. Esa vez giré a la izquierda en esta carretera y noté claramente lo oscuro que estaba. Miré al cielo, y debía de ser luna nueva o algo así, porque estaba casi desnudo, sin luz de luna, y apenas se veían estrellas. Y había un olor horrible en el aire. Pensé que debía de ser una mofeta o un viejo arroyo cercano que se había desbordado. Al cabo de un par de segundos, mientras seguía conduciendo, encendí las luces largas porque apenas podía ver nada más adelante. Y entonces lo vi. Pisé el freno bruscamente. Me quedé sin aliento. Fue como si todo a mi alrededor se congelara por un momento. La criatura estaba de pie en toda su altura, unos 2,5 metros, justo en medio de la carretera sobre sus patas traseras. Supongo que en segundos así, el cerebro intenta desesperadamente encontrar una explicación racional. No dejaba de pensar. Ojalá pudiera atribuirlo a un caballo flaco. Pero, por desgracia, no era un caballo. La cola o el hocico parecían de caballo, pero la cabeza tenía cuernos doblados hacia atrás, casi como los de una cabra. Y, aunque no estoy del todo seguro, me pareció que su piel, más que peluda, parecía escamosa y cubría su huesuda estructura. Estaba claro que parecía un esqueleto andante, y mi cerebro buscó frenéticamente cualquier versión de lo que podía ser. Al instante siguiente, las alas sobresalían. Por lo que pude ver, eran huesudas y estaban desgarradas por varios sitios. Me di cuenta de que un murciélago de ese tamaño no podía existir. Pero, ¿y si los científicos estaban equivocados y los pterodáctilos no se habían extinguido? De nuevo, mi mente entró en pánico y se aferró a cualquier teoría. No estoy seguro de si la criatura podía volar porque parecía maltrecha, pero no me quedé para averiguarlo. Parecía que había pasado una eternidad desde el giro, aunque en realidad no más de 10 segundos. Había olvidado, literalmente, cómo conducir el coche. No sabía dar marcha atrás y el terror iba en aumento. Me sudaban las manos, respiraba con dificultad. Intentaba desesperadamente sacar la palanca de la marcha atrás, pero debí de luchar durante unos 5 segundos. Demasiado tiempo para esta situación. Mirando hacia arriba, vi a la criatura girarse lentamente hacia mí, y sus brillantes ojos amarillos se encontraron con mi mirada. «A la mierda la marcha atrás», pasó por mi cabeza. Si quería salvarme, tenía que actuar en ese mismo instante. Pisé a fondo el acelerador y agradecí mentalmente al destino que el bordillo tuviera algo de espacio entre los árboles. El coche se salió de la carretera hacia la hierba y di la vuelta en U más rápida de mi vida. Cuando por fin di la vuelta en dirección contraria, estaba de nuevo en el asfalto. Me preocupaba pensar, si me empantano en el barro y las ruedas empiezan a patinar, será una pérdida de tiempo precioso. Pero afortunadamente el coche no se quedó atascado. Mirando a mi alrededor, vi que la carretera seguía sumida en la oscuridad, y detrás de mí, en el retrovisor, solo podía reconocer 2 puntos brillantes, los ojos de la bestia, que claramente seguía observándome. Lo peor de todo es que los ojos empezaron a moverse. Fue una suerte que no hubiera más coches, porque no me habría dado cuenta. Mi mirada se quedó fija en el retrovisor. Al principio pensé que aquellos ojos amarillos rebotaban, lo que sugería un galope. Al darme cuenta de que la criatura corría detrás de mí,
me entraron escalofríos de terror, pero mantuve el pie en el acelerador. El velocímetro marcaba 95 millas por hora y no iba a minorar la marcha. De repente, mis ojos dejaron de correr y simplemente flotaron hacia arriba, desapareciendo del campo de visión del retrovisor. Sentí un escalofrío en el estómago. Eso significa que voló hacia arriba. Aunque me daba miedo salir del coche, me di cuenta de que lo lógico era volver a casa de mis padres, donde al menos no estaba sola. Creo que está claro que volé a casa en un tiempo récord. En la entrada, no dudé en abandonar el coche en el aparcamiento y entré corriendo sin ni siquiera apagar el motor. Provoqué tal pánico que mis padres acudieron corriendo. Sollocé, incapaz de explicarlo, hasta que pude controlar las lágrimas. Han pasado 4 meses desde entonces. Ahora veo a un terapeuta 3 veces por semana, intentando superar mi miedo a salir de casa. Intento aplicar todos los consejos que me dan, pero sé con certeza que si algún día tengo el valor de volver a conducir, nunca volveré a elegir esa carretera forestal.